Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La frase es un hermoso recurso literario. Estas palabras le traspasaron el corazón. Es para poner el énfasis en que la predicación de Pedro no se detenía en el pensamiento o en el intelecto. No era una deducción racionalista, sino que traspasaba el corazón. Y es así. ¿Qué predicaciones recordamos? ¿No son aquellas que han llegado a nuestra alma traspasando nuestro corazón? ¿Y cómo predicamos nosotros? ¿Buscando convencer, retando, moralizando o buscando llegar al corazón de nuestros destinatarios? Iniciamos nuestra celebración cantando. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia del Dios que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este martes de la octava de Pascua, nos presentamos ante el Señor con este corazón arrepentido y deseoso también siempre de vivir nuestra propia resurrección. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Ore por Yacu, Bereko, Jesucristo. Ore por Yacu, Bereko, Jesucristo. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz a los hombres.
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos. te adoramos, Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Señor, Solo tú el Altísimo, Jesucristo, Rey celestial. Rey celestial, Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración pascual, te pedimos que acompañes a tu pueblo con los dones celestiales, para que alcanzando la perfecta libertad, goce plenamente en el cielo de las realidades por las que ahora se alegra en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque las promesas han sido hechas a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos. A cuantos el Señor
nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante esta lectura. Hay muchos elementos para subrayar desde el Evangelio de San Juan. Uno de ellos, mientras lloraba, el hecho de llorar. Ubeago y Sejina lleva que la ausencia del ser querido. Y bueno, es una de las cosas que también nosotros sufrimos cuando no le tenemos a Dios. Estamos en ese llanto, estamos en esa angustia de no tenerlo aquí, a ese a quien nosotros seguimos, es decir, a Dios mismo en nuestra vida. Lo único que hacemos es entonces llorar, lamentarnos cuando Dios no está en nuestra vida. Pero, queridos amigos, aquí hay algo interesante, porque después de todo lo que nos va contando aquí, ¿por qué lloras?, le pregunta el ángel. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Apealo y coñan en 10 y nada llevan. Tantas veces, peñan de yara, yecuaca, coñan de, están bañan de ñajendúa, lleva. Ñan de mi talle, ñan de mi ciego, ñan de ñajendú, peñan de rogapupe, peñan de sí, peñan de abuela, peñan de catequesis, pepetupa, ope. Ya saben de ñan de ñajendú. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, qué lindo que es esto, a través de las redes sociales. Tenemos tantas posibilidades para escuchar, para formarnos, para entender. Vaya va peñan de yara, omaje, ñan de enguara. Por todas partes. De arriba, de abajo, del centro, de abajo, todas partes, ¿verdad? Y todavía después podemos decir, no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces nos causa tristeza, porque el Cristo que ya ha resucitado y que está aquí en medio de nosotros, sin embargo, está escondido a nuestros ojos. O cañé peñandere sai, o cañé peñandere coevi, o cañé peñandere enviapowi, porque da ya poina peñande yara yero sañande, que tiene que ser un vivir como cristianos, pero porque sabemos dónde está Cristo. El resucitado, ¿dónde lo han puesto? El resucitado, ¿dónde está en nuestra vida? Nuestra sociedad, ¿dónde le ha puesto al Cristo? Nuestra familia, ¿dónde le ha puesto al Cristo? Nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestra política. ¿Dónde le pusimos a Dios? ¿Dónde le pusimos al Señor? A ese resucitado que es el que da sentido a nuestra vida, porque que si no hay resurrección, si no hay cambio, justamente upea de por y nada de política, por ejemplo, lleva mola ñamo y peñan de yara, ñamo qué, ñamo di para. Recuerden que el pecado original justamente significa ñamo que veñan de yara. Entonces lo dejamos de lado. O tal vez, queridos hermanos, ñan de yeicua ponajina, mo para ñamo y jamba esa pañambo que veñan de yara. El hecho de decir que no sabemos dónde lo hemos puesto al Señor quiere decir que no tomamos conciencia que lo elemental y lo fundamental para que funcione una sociedad, para que funcione nuestra vida de comunidad, de relación entre nosotros, ñan de yahuere coabe, ñan de yara, ñan en 10. Y hoy estamos en esta octava de Pascua, hoy estamos en este segundo día, ¿verdad? En este martes. Yahuero guatajina, opeare ñañe, pues uña mindu, uña mañaya, esaña, porando hoy. Este Cristo que me ha enseñado tanto, este Cristo que se ha entregado por mí, este Cristo que me ha donado su propia vida hasta la última gotita de su sangre por mi salvación, coan lleva, sei como amo y veñan de yara, moico y mejina peñan de yara pion y pese recoebe, se pese a puto hume, añamindo uico se continuamente. Hay cuajanguaisha, la ñandillaro yerurea se amba, se va a ser cuave, será cuera, será yicuera, se me embucuera, lleva. Entonces, queridos hermanos, hoy con esta lectura que estamos haciendo desde el Evangelio de San Juan, nos estamos preguntando. Pero después aquí viene algo interesante, porque en un momento María se encuentra con Cristo, pensando, dice, que es el jardinero. Este es otro elemento. Voy a enseñar de daña reconocer, veñan de yara, o en día lleva. Pero lo que nos salva es aquí la identidad, porque el nombre significa la identidad. Cuando Jesús nos llama por nuestro nombre, cuando Jesús nos dice, María le dice aquí, entonces reconoce y dice, maestro, Rabboní, reconocemos que aquí delante de nuestro está nada más y nada menos que el resucitado. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, reconocer a Jesús. Vamos a pedir esta gracia de saber dónde lo ponemos a Cristo en nuestra vida, en nuestra sociedad y en nuestra familia, para que sea un tiempo de verdadera conversión y sea este tiempo de verdadera Pascua. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Cristo, el resucitado, bendícenos. Cristo el resucitado, bendícenos. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Hortellado,
oremos al Señor. Cristo el resucitado, bendícenos. Por nuestra Iglesia, para que esté renovada en su misión por la gracia y el amor de Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, bendícenos. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que reciban la buena noticia y acepten la salvación anunciado por Jesucristo, oremos al Señor. Cristo el resucitado, bendícenos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la confianza puesta en la vida nueva de Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, bendícenos. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe y en el compromiso de anunciar con fervor a Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, bendícenos. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecedor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes verdaderos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara obesciará Rei pe a tangai pa
ama, hagai para pewi, ore poyaku mereko. Jesucristo, tu panjang dhe gjara o beqara Leipe ama, hagai para pewi, ore mob agua Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Resucitó, alegría y gozo mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Oración final. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus hijos, a quienes diste la incomparable gracia del bautismo, se preparen para recibir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, reina del cielo, alégrate.